Este video es una continuación del video anterior en el que expliqué mi testimonio sobre cómo fue mi experiencia con la nueva era y lo que me sucedió cuando empecé a hacer meditación, que fue básicamente que atraje seres demoníacos, es decir, entidades que están en lo que llaman el astral, que son simplemente, sí, demonios, ángeles caídos que intentan disfrazarse de seres de luz y hacerte creer que son ángeles de Dios, pero no son ángeles de Dios. Entonces, ¿cómo me di cuenta que estaba en una práctica espiritual sin haberlo buscado y sin ni siquiera saberlo? Porque comencé a tener unos sueños en el que Jesucristo me decía lo que debía hacer y cómo debía salir de allí. De hecho, comencé a sentir que escuchaba voces que eran realmente tenebrosas, espeluznantes, diría yo. Y esas voces, básicamente, me doy cuenta que son voces de seres malignos, porque cuando yo empiezo a sentirme muy asustada por la situación que estaba pasando, comienzo a escuchar, o yo comienzo a rezar, comienzo a pedirle a Dios que me ayude, que yo no sabía qué era lo que estaba sucediendo, pero sí sentía mucho miedo. Y en eso, pues, cuando yo intento, digamos, aferrarme más a Dios, es cuando me siento que me atacan más. Entonces, escucho voces que son muy terroríficas, me asusto aún más, pero a la misma vez sentí que mientras dormía, podía escucharme yo misma recitar versículos bíblicos. ¿Y cómo me di cuenta que eran versículos bíblicos? Porque realmente yo no era de leer la Biblia, creo que nunca había leído la Biblia. Yo misma me daba cuenta que eran versículos bíblicos. Uno de los primeros, recuerdo que comencé a recitar, decía: la verdad te hará libre. Y no supe sino hasta cuando hablé con un sacerdote que fui a confesarme, supe, y porque el sacerdote me dijo, eso lo dijo Cristo. La verdad te hará libre, lo dijo Cristo en uno de sus versículos bíblicos. Entonces, bueno, allí fue cuando comencé a convencerme de que lo que estaba sucediendo era algo realmente sobrenatural. De hecho, recuerdo que una noche intentaba rezar porque no podía dormir. Todo esto sucedía siempre por las noches. Cuando yo intentaba dormir y no podía dormir, podía pasar horas, de hecho, sin lograr dormirme en lo absoluto. Y recuerdo que comencé a rezar, fue algo simplemente que me surgió la necesidad, ¿no? Yo decía, bueno, lo que tengo que hacer es rezar. Y yo comenzaba a rezar el rosario, el Padre Nuestro, el Ave María, y escuchaba que estas voces trataban de distorsionar el rezo. Y allí fue cuando me di cuenta que era algo realmente diabólico, ¿no? Porque gritaban, obviamente no era algo que estaba sucediendo realmente en el sentido de que otras personas pudieran escucharlo, solamente lo escuchaba yo. Y lo escuchaba en mi oído, sentía que gritaban, incluso se hablaban entre ellos, hablaban en contra de Jesucristo, blasfemaban básicamente la figura de Jesús. Y mientras yo más rezaba, pues más se incrementaba esto, ¿no? Y la sensación que yo tenía en el cuerpo era literalmente como si me estaba quemando por dentro. Luego de esto, que sucedió durante varias noches, en que yo trataba de rezar y sentía que no me permitían rezar, en el que colocaban incluso palabras que no eran del rezo. Por ejemplo, si yo decía, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, lo que yo escuchaba de lo que yo misma estaba diciendo eran otras palabras muy parecidas, pero que no eran las palabras del Ave María. Igual me pasaba con el Padre Nuestro, ¿no? Y entonces siempre lo que escuchaba era contrario a lo que decía la oración. Entonces podía decir Dios te salve María y era como que no te salva ni María, o sea, eran cosas realmente tenebrosas. Igualmente cuando yo trataba de recitar versículos bíblicos, porque luego sí empecé a leer la Biblia cuando me di cuenta que este era el llamado que estaba teniendo en ese momento, a leer la palabra para entender un poco y saber cómo manejar la situación, fue cuando me di cuenta que al yo recitar versículos bíblicos, como por ejemplo recuerdo una noche dije,
cielo y tierra pasará, mas tu palabra no pasará. Y en ese momento escuché claramente una voz decirme, cielo y tierra pasará, mas tu palabra por tus oídos no pasará. Y allí me di cuenta que estaba siendo víctima de un ataque diabólico, ¿no? Que estas entidades estaban furiosas porque me había dado cuenta de lo que estaba sucediendo y estaba aferrándome muchísimo a Dios. Luego de esto, lo que sucedió, esto me pasó durante varias noches, y hubo una noche en que sí llegó a mí una imagen, un sueño en el que nuestro Señor Jesús, y eso lo supe después que era Jesús, me decía que Él nos había dejado un camino y que nosotros habíamos preferido tomar atajos que nos llevaban a caminos sin salidas. Incluso me mostraba el camino, y el camino era el camino hacia la iglesia. Pero nosotros preferíamos pues tomar otros caminos, y me mostraba claramente que había un callejón sin salida allí. Luego nuestro Señor Jesús me mostró que todo lo que tiene que ver con yoga, reiki y meditación, incluso me mostró personas haciendo estas prácticas, me mostró personas haciendo yoga, haciendo meditación en unas colchonetas, y me decía, ¿por qué? Esto no es lo que yo les dejé, esto no es lo que yo les enseñé. Y allí me di cuenta que el error había sido ese, ¿no? Que el error había sido el haber incursionado en una práctica espiritual que no era acorde con mi fe. Luego me mostró cuáles son los ídolos modernos. Yo le llamo así porque lo que me dicen a través de estas visiones es que todo lo que significa nueva era son idolatrías a ídolos que no son, digamos, los bíblicos, ¿no? Es contrario a la palabra de Dios y es contrario a la enseñanza que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Entonces me habla Jesús, y en esta visión también apareció la Virgen María, y me muestran cuáles son los ídolos modernos, ¿no? En primer lugar, se me mostró como ídolo moderno el dinero. Luego me muestran la ambición de poder. Luego la vanidad, y por último, el más impactante para mí fue el de la pornografía. Hice un corte porque había mucho ruido, y si estoy viendo para este lado es porque acá tengo los apuntes, estoy tomando notas para acordarme de lo que voy a decir. Entonces, bueno, les hablaba de los ídolos. Sí, se me mostraron cuáles eran esos ídolos modernos, y que está afectando esta situación, sobre todo en la última parte, que es la de la pornografía, que está afectando mucho a los jóvenes hoy en día, ¿no? Y básicamente el mensaje es ese. Luego me muestra esta visión a una persona cercana a mí, que es de mi entorno, que hace imposición de manos, y yo no lo sabía. Cobra por hacer imposición de manos, sanación, todas estas prácticas que forman parte de la nueva era, ¿no? Y me lo muestra en un sueño. Yo no sabía que esta persona se dedicaba a esto, estuve investigando y efectivamente sí fue así. Y lo que me quería decir Jesús y María, lo que me querían decir ambos en este sueño era que orara mucho por ellos. De hecho, María siempre que quería dar un mensaje era de oración, que oráramos mucho por estas personas, que oremos mucho por las personas que no creen, estas personas que están en paganismo también, y sobre todo por la unidad de todos los cristianos, ¿no? Era el mensaje básicamente que ella me quería dar a entender. A partir de ese día, pues he estado mucho en oración, he rezado mucho el rosario. El rosario tiene una fuerza muy especial, ¿no? Es un poder increíble contra los espíritus diabólicos. Creo que es tal cual como la Virgen María nos los ha dicho en muchas de sus apariciones. Es nuestra arma más poderosa para luchar contra los enemigos, contra el demonio, contra todos los espíritus malignos que hay acá entre nosotros, que nosotros no vemos. Y eso es algo que tenemos que tener en cuenta, y que tenemos que
que prestar mucha atención porque nosotros no lo sabemos y no vemos que ellos están acá, pero es así y nuestra única manera de combatirlos es a través de la oración y recurriendo a Jesús como nuestro único Salvador. Yo recuerdo que una noche en particular tuve la posibilidad de ver lo que yo denomino las tinieblas, porque era realmente una visión espantosa, terrorífica, en donde estos seres los vi por primera vez, porque siempre los había escuchado, que ellos peleaban entre ellos, se gritaban, blasfemaban y me trataban de asustar, pero nunca los había visto. Y esa noche los vi, no los vi en el sentido de que con los ojos abiertos y estaban frente a mí, no, siempre me pasaba estando dormida. Y en esa noche en particular los escuché hablarse, los vi cómo lucían con formas humanas, pero formas humanas muy, muy terroríficas. Y ellos siempre estaban en la oscuridad, siempre estaban como en las tinieblas y de hecho tienen algo que yo llamaría como un reinado en las tinieblas o algo así, ¿no? Y fue, creo que la noche más espeluznante que pude haber pasado. Sin embargo, en medio de esa oscuridad siempre aparecía una luz, ¿no? Y allí fue la primera vez que pude realmente ver en una visión a Jesús. Y lo vi sentado apacentando a una oveja. Y lo veía cómo se movía y acariciaba a la oveja. Fue la primera vez que vi a Jesús. Ese día entendí que el mensaje que quería transmitirme era que en medio de la oscuridad estaba Él y que lo que tenía era que simplemente aferrarme a Él y a su palabra para que todas estas cosas demoníacas desaparecieran. Una noche en particular recuerdo que sentí claramente como si mi cuerpo se paralizó por completo y yo no me podía mover, pero sí sentía que habían dos gentes tomándome uno de cada lado y entre ellos se hablaban y se gritaban y estaban como peleando porque ellos sentían que no podían bajarme más abajo al abismo, ¿no? Yo sentía que mi alma bajaba y entré en terror, en pánico. Recuerdo que intenté despertarme para pedir ayuda y no pude. Y en ese momento escuché una voz, que es lo que yo creo que era la voz de mi alma, diciendo, Jesús es mi Señor y mi Salvador. Y en ese momento sentí como mi alma se elevó, pasó del abismo, de la oscuridad, y comenzó a elevarse, a ascender. Y veía claramente cómo todo pasaba de ser oscuro a ser luz. Y en ese momento, al final, cuando mi alma terminaba de elevarse, veía cómo al final de todo ese camino de luz estaba la Virgen María esperándome y lanzando flores. Y allí fue cuando entendí que bueno, es una proclamación que se hace desde el alma y que realmente la única manera de tú salvarte de toda esta oscuridad y todos estos entes demoníacos es simplemente proclamar que Jesús es tu Señor y tu Salvador. Y yo no lo hice ni siquiera desde mi cuerpo porque no hablé nunca, solo escuché, yo era casi como una espectadora de todo lo que estaba sucediendo y después entendí que era mi alma, ¿no? Era mi alma la que sabía lo que estaba pasando y su único remedio o alivio ante toda esa situación fue proclamar a Jesús como su Señor y su Salvador. Y eso fue básicamente lo que sucedió. Después de esto, pues he estado haciendo mucha penitencia porque una noche sí sentí claramente que, de hecho, vi a María, lo que yo denominaba como una monja. Había una monja porque no sabía que era María en ese momento y después entendí que era ella porque lo que me decía básicamente era penitencia, ¿no? Era lo que me repetía, penitencia, penitencia. Y bueno, comencé a investigar, comencé a regresar a los sacramentos de la Iglesia Católica, me confesé, comencé a ir a la misa interdiario, a hacer mayor oración, a unirme a los grupos de apostolados que hacen oración frente al sagrario. Y por supuesto hacer una renuncia a todo lo que tiene que ver con Nueva Era y con cualquier práctica que lleve a colocar tu fe en otra persona que no sea Jesucristo, Dios Padre Creador.
Y bueno, básicamente es esa la experiencia que tengo que contar. En este momento continúo con todas estas prácticas espirituales, continúo yendo a la iglesia, continúo uniéndome a los grupos de apostolados y me dejaron muy claro también que debo hacer reparación. Esa fue la palabra que me transmitieron, reparación, que según entiendo pues es continuar haciendo una especie de purificación del alma por la grave ofensa que hice hacia nuestro Padre, hasta nuestro Señor Padre, porque confié y puse mi confianza en algo que no tenía nada que ver con Jesucristo ni con la palabra de Dios. Y espero que este testimonio pueda servir a muchas más personas que no saben que la nueva era, la meditación, el yoga, el reiki, la angiología y todas estas cosas forman parte de una creencia que nos aparta completamente de Dios. Nos aparta porque aunque nosotros pensemos, y esto también me lo dijo Jesucristo, aunque nosotros pensemos que cuando hacemos estas prácticas de nueva era, a la misma vez confiamos en Dios o en Jesús, y no nos va a pasar nada, no va a tener ninguna consecuencia, estamos en un gravísimo error, porque la realidad es que a Dios no le gustan los corazones divididos. Entonces, fíjense que hay una palabra en la Biblia, en el Apocalipsis, dice: a los tibios los vomitaré de mi boca, y justamente eso fue lo que Jesús me mostró, que tú no puedes pretender estar con Él y estar a la misma vez adorando ídolos o deidades propios de religiones hinduistas, budistas, etc. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, porque a veces pensamos que no estamos cometiendo ningún grave error, que no estamos en ningún peligro, que no estamos ofendiendo a Dios. Resulta que sí estamos ofendiendo a Dios. Cuando ponemos nuestra confianza en nosotros mismos o ponemos nuestra confianza en cualquier cosa creada por Dios, pero que no sea Dios, estamos ofendiendo gravemente a Dios. Por ejemplo, si ponemos nuestra confianza en el universo, en la luna, en el sol, en las estrellas, en una diosa, en un dios, cualquiera que ustedes quieran. Si ponemos nuestra confianza en un árbol, en una planta, en un cristal, en un ángel de estos de nueva era, que son ángeles que no son bíblicos tampoco, como por ejemplo se nombran mucho el ángel Samuel, el ángel Jofriel, cualquier cantidad de cosas. El tarot, cuando usted confía en una carta, en lo que dice una carta, en lo que te dice una pluma de un ángel, en un mensaje de un número, todas esas cosas son totalmente antibíblicas. Es decir, son prácticas que nos alejan de nuestra confianza en Dios. Si nuestra fe no está puesta única y exclusivamente en Dios, estamos en una grave ofensa, estamos básicamente violando el primer mandamiento de Dios, que es el amarás a tu Dios con todo tu corazón y con todas tus fuerzas, y no te harás ningún otro ídolo delante de ti. Entonces, cuando nosotros hacemos estas adoraciones, cuando confiamos en lo que nos dice una carta, en lo que nos dice un vidente, en lo que nos dice una persona que supuestamente consulta con los muertos, que realmente no son muertos, es decir, los demonios se disfrazan de ángeles, se disfrazan de muertos, se disfrazan de familiar querido o difunto, y estamos simplemente cometiendo un error gravísimo, estamos ofendiendo gravemente a Dios y no lo sabemos, no nos damos cuenta, ¿no? Entonces tenemos que regresar a nuestra fe, regresar a la palabra de Dios, leer la Biblia, confiar en Jesús, Jesús Hijo de Dios. Jesús no es un maestro ascendido, Jesús no es un maestro más, Jesús no es un muerto, Jesús está vivo y es el Hijo de Dios. Y allí es a lo que tenemos que nosotros volver, a nuestra confianza en Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. No poner nuestra confianza en ninguna otra cosa, ni en nosotros mismos. A veces pensamos que, bueno, la ley de atracción dice que si yo pienso que esto se va a dar, sí se va a dar porque yo lo atraje. No, nada de lo que sucede en nuestras vidas está bajo nuestro control. Todo lo que sucede en nuestras vidas es absolutamente una obra de Dios. Lo único que nosotros podríamos controlar en todo caso es cómo reaccionar ante ciertas situaciones que nos suceden. Pero absolutamente todo lo que pasa en nuestras vidas es porque Dios así lo ha decidido. Y tenemos que poner toda nuestra confianza en Él y pedirle de todo corazón que nos ayude y que nos incremente nuestra fe para evitar que todas estas situaciones sigan pasando. Yo espero que mi testimonio pueda ayudar a muchas personas más.